Y ahora sí, vamos a dejar aquí a nuestro pastor Alfredo Ferrara, quien trae la palabra del Señor para compartirla a nosotros. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es una bendición, como siempre, poder estar delante de ustedes y compartiendo su palabra. Es vida para cada uno de nosotros. Amén. Así que, pues me gustaría que pudiéramos orar en esta mañana, pudiéramos pedirle al Señor que Él se glorifique en cada una de nuestras vidas y abra nuestro entendimiento para poder conocer más de Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy delante de tu presencia, Señor, con toda humildad y respeto, Señor, a tu palabra, venimos delante de ti y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú te reveles a través de ella y nos toques con el poder de tu presencia, Señor, para poder conocerla aún más y para poder caminar en tu voluntad día tras día. Habla a través de mi vida, Señor, y que pueda transmitir el mensaje, Señor, de una manera correcta, Señor, a cada vida y a cada corazón en este lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues yo tengo para ti en esta mañana un tema que le he titulado Los 7 Espíritus de Dios. ¿Ok? ¿Los qué? Los 7 Espíritus de Dios. Muy bien. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 5, en el verso número 6. Dice la escritura, Apocalipsis 5, verso número 6. Dice la palabra: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ok? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Yo quisiera hablarte de un tema que considero tal vez no es muy sencillo, pero lo que describe la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que el Señor pone 7 espíritus en la vida de alguien, de una persona muy importante. ¿Quién es esa persona? Es el Mesías. El Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis lo describe en varias ocasiones y el Antiguo Testamento también en el libro de Isaías lo menciona y es en referencia al Mesías. Estos dos testamentos de los cuales emana la palabra de Dios o emana la Santa Biblia que nosotros conocemos, tiene como coincidencia, ¿verdad? O en que coinciden en que estos 7 espíritus fueron puestos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Déjame decirte que el número 7 representa la perfección en la Biblia. Desde el libro de Génesis, en la creación, podemos ver cómo Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. También podemos ver en el libro de Apocalipsis el número 7 representando a las 7 iglesias. En los evangelios Jesús pone un reto muy grande a cada uno de nosotros donde dice que debemos de perdonar 70 veces 7 aquellos que nos ofenden. El número 7 también manifiesta un sentido de obediencia. ¿En qué aspecto? Bueno, en muchas ocasiones en las escrituras, una de ellas es cuando Dios le pide a Josué que él pueda dar 6 vueltas a Jericó durante 6 días y el séptimo día pudieran dar 7 vueltas sobre esa tierra y sobre esa ciudad, perdón, y los muros caerían, los muros iban a caer al sonar de las trompetas y al sonar de las alabanzas que ellos iban a entonar delante del Señor. En fin, son muchos casos en donde se representa el 7 y podemos entender que el 7 representa algo que está terminado o completo, ¿ok? Representa también instrucción,
representa obediencia y representa perfección en cada una de las partes en las Escrituras en donde es mencionado. Pero mira, yo quisiera hablarte de las palabras que emanaron del profeta Isaías en este pasaje, que es un pasaje mesiánico, en donde están marcados los 7 espíritus de Dios que de alguna manera pondría el Padre en la vida de su Hijo, en la vida del enviado, y quiero llevarte a entender que ese mismo espíritu, de la misma manera, así como fue puesto en nuestro Señor Jesucristo, ahora el Señor lo quiere poner en cada una de nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos al libro de Isaías, capítulo número 11. Vamos a dar lectura al verso número 1. Dice la Escritura: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Muy bien, ¿cuál es el contexto? El contexto de este pasaje, de lo que está sucediendo, es de un tiempo difícil para Judá. Es de un tiempo en el cual el Señor está hablando al profeta Isaías que va a venir un juicio sobre Israel a causa de que ellos se habían apartado del Señor, a causa de que no habían hecho caso a los caminos del Señor, se habían ido tras los ídolos. Dios los había bendecido grandemente. Dios les había dado tantas cosas hasta ese instante, pero de alguna manera el Señor está hablando de un juicio que iba a venir sobre de ellos y dice la palabra, ahí lo dice en el libro de Isaías, que todo árbol frondoso iba a ser cortado. Cuando tú ves un árbol frondoso, pues estás viendo algo que es bendición. ¿Y de qué manera es bendición? Bueno, en el aspecto de que este árbol está tomando de las aguas, en el aspecto de que este árbol está dando un fruto también abundante. Hay muchos aspectos que se pueden ver de esta manera, pero dice el Señor que este árbol iba a ser cortado, ¿ok? Iba a ser cortado todo árbol frondoso, iba a venir un juicio sobre la tierra de Judá, pero iba a salir una vara del tronco de Isaí. Una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, y dice: y un vástago retoñará de sus raíces. Esto quiere decir que un hijo de David iba a nacer e iba a retoñar como un vástago. ¿Qué es un vástago? Un vástago es cuando tú cortas un árbol, puedes darte cuenta que la mayoría de las veces no crece. Ya ahí se murió ese árbol. Pero hay ocasiones en donde se llegan a levantar ramitas de las raíces o del mismo tronco y vuelve otra vez a levantarse un árbol de ese lugar. Y dice el Señor que a pesar de que había venido el juicio y habían venido calamidades sobre Israel, un vástago iba a brotar de ese lugar. Y aquí entra la figura del Mesías, porque ¿quién era ese vástago? Bueno, era un hijo de Isaí, que iba a ser David, pero que también iba a ser nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir de esa estirpe real. Y fíjate lo que dice el verso número 2: y sobre él, sobre ese vástago, reposará el Espíritu de Jehová. Digan uno. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus que iban a reposar sobre la presencia gloriosa del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey. Y aquí vemos cada uno de estos espíritus que iban a ser puestos sobre la figura del Mesías. Y yo quisiera hablarte acerca de cada uno de ellos, porque más que 7 espíritus, vemos un solo espíritu moviéndose, pero en 7 diferentes ministerios o 7 diferentes formas que iban a ser puestas sobre nuestro Señor. Y el primero de ellos, el primero de los que vienen en la lista, es el Espíritu de Jehová. Vamos a hablar sobre de esto. El Espíritu de Jehová empieza hablando este verso.
¿verdad? Y es quien reposó en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en el capítulo número 42, en el verso 1, está hablando el Señor. Y fíjate las palabras que Él está expresando. Dice la Escritura: he aquí mi siervo. Está hablando el Padre y está hablando sobre el siervo. ¿Y quién era el siervo? Era Jesús, era el Mesías. Yo le sostendré, mi escogido, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Y luego dice: he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Así que yo en este pasaje quiero hablarte de 3 puntos en particular. El primero de ellos es que iba a ser un siervo. Era un siervo, el escogido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Era un siervo. Un siervo es aquel que está dispuesto a hacer todo lo que Dios le pide. ¿Cuántos siervos hay aquí? Amén. En el momento en que Dios se lo pide y de la manera en que Dios se lo pide. Cuando servimos a Dios, Él nos va a llevar a salir de nuestra zona de seguridad, de nuestra zona de confort. Nos va a llevar el Señor a hacer cosas que muchas veces no estamos capacitados para lograr hacerlas, que en muchas otras cosas no es nuestra habilidad, o no tenemos el conocimiento, o no nos sentimos seguros haciéndolas, o simple y sencillamente no nos gusta hacerlas. Un siervo de Dios es uno que hace lo que Dios le pide. El apóstol Pablo, combiné Pablo y Pedro. El apóstol Pablo decía estas palabras cuando se presentaba en sus cartas: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Ok? Entonces, no era Pablo, el apóstol de Jesucristo, llamado a ser siervo. No, era un siervo que era llamado a ser apóstol. Tenía una función en particular que realizar. Y muchas veces el Señor tiene diferentes funciones en las cuales quiere moverse en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar abiertos a poderle decir al Señor: Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Cuando yo conocí al Señor, yo tomé una labor de evangelista. Okay, ¿cuántos que han entregado su vida a Cristo empezaron compartiéndole a todo el mundo, a todos los que estaban alrededor suyo? Bueno, eso es una actividad que nunca debemos dejar de hacer, y es un ministerio que Dios nos ha entregado para poder realizar. ¿Por qué? Porque recibimos el amor de Dios y queremos transmitir de ese amor a otras personas. Entonces yo fui evangelista, y era un evangelista que no quería servir en la iglesia, no quería trabajar en la iglesia para nada más pues trabajar en lo que yo quería hacer. Y sí, le compartía a la gente de Cristo, pero no quería hacer nada en particular en la iglesia, hasta el momento en que Dios me toca y empiezo a trabajar pues con unos jovencitos que se les llama adolescentes por ahí, que por lo regular nadie quiere trabajar con ellos. Pero bueno, yo me había enamorado tanto del Señor que le dije: lo que tú quieras, eso es lo que voy a hacer, Señor. Y empecé a trabajar con los adolescentes y fue una bendición para mi vida. Luego en otro momento fui líder de célula. En algún otro momento tuve una célula de jóvenes, estuve con una célula de matrimonios, y luego empecé a ir a una iglesia a predicar. Luego me invitaron a otra, y luego me llamaron a pastorear una iglesia allá en Monclova. Recién habíamos tenido un bebé, mi esposa y yo, y era bastante difícil estarnos moviendo porque teníamos que estar yendo y viniendo por semana, 3 días en Monterrey, 3 días en Monclova. Ahorita que dijo el hermano de Monclova, me acordé mucho de ese camino donde hay muchos accidentes y muchos muertos también. Dios le libró realmente de esa situación y le damos gracias a Dios por ello. Pero Dios te va llamando y te va poniendo donde Él quiere. Él te va guiando a través de las autoridades y a través de la gente que Él ha puesto para bendición de nuestras vidas. Dios nos quiere llevar a ser siervos suyos. También veo aquí en este pasaje que era un escogido de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿a quién escoge Dios? En el libro de Romanos vemos que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra.
¿Cuántos vasos de honra hay aquí? Amén. Queremos ser vasos de honra para el Señor. Ahora, ¿quién dice que somos vasos de honra o quién dice que somos vasos de deshonra? ¿Seremos nosotros los que podemos poner ese juicio o es Dios el que realmente dice, este es un vaso mío y este no lo voy a utilizar? ¿Por qué? Porque está sucio y no se lo voy a dar a mis invitados. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Dice la palabra: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A favor de quién? De los que tienen un corazón perfecto para con él. Entonces vemos que los vasos de honra son aquellos que tienen un corazón perfecto para con Dios. Ahora, ¿qué es tener un corazón perfecto para con Dios? Yo me hago mucho preguntas, ¿no? Para poder llegar a la raíz del asunto y para poder entenderlo de una manera más completa. Y bueno, yo lo que he entendido a través de las Escrituras, que es la que nos marca la pauta, es que un corazón perfecto puede ser como aquel que tuvo David. Cuando el Señor le dice a Samuel: he desechado a Saúl. ¿Y por qué había desechado a Saúl? Porque era desobediente al Señor. Pero luego dice: y me he encontrado a un varón conforme a mi corazón, dice el Señor, que hará lo que yo le pida. Y vemos que cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios y hacemos lo que Él nos pide y caminamos en su voluntad y en su propósito, vamos a ser gente que camina conforme a su corazón, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, que se mueve en su voluntad, que trata de agradarle en todas las cosas. Y yo quiero ser una persona escogida de Dios para poder hacer su voluntad y completar su propósito. Y vemos también en este pasaje que el Señor decía que en Él tenía contentamiento. Así que de la misma manera, como tenemos que ser siervos, como tenemos que ser escogidos de Dios, vasos de honra, gente que haga su voluntad en todo tiempo y en todo momento, el Señor va a tener entonces contentamiento sobre nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿qué despierta el contentamiento de Dios? ¿Qué es lo que hace que realmente el Señor se goce contigo y conmigo? Que el Señor se agrade de tu vida. Bueno, dice la Escritura que un corazón contrito y humillado, ¿qué? El Señor no desprecia. Entonces podemos entender que si hay humildad en nuestra vida, si nos podemos humillar delante de la presencia de Dios, un corazón contrito y humillado es un corazón arrepentido, que vive un arrepentimiento constante, no que repita su pecado constantemente, porque el que practica el pecado, dice la Escritura, que es del diablo. Pero sí, un corazón contrito es el de una persona que no practica el pecado, pero que sí llega a caer y que constantemente puede levantarse y decirle al Señor: Señor, no quiero caminar ya en esto, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú me pides, no quiero fallarte. Y se duelen y se quebrantan delante de Dios. Uno de los hombres más perversos fue Acab, y Acab un día se humilló, un rey de Israel que era el esposo de Jezabel, ya te imaginarás. Y este hombre un día se humilló cuando escuchó las palabras del profeta. Y fíjate lo que hizo, lo que dijo el Señor de él. Le dice al profeta: ¿no has visto a mi siervo Acab cómo se ha humillado delante de mí? Después de que el Señor le había mandado un juicio tremendo a este hombre, lo ve humillándose, y el Señor se agrada de esta vida. Otra de las maneras en las cuales podemos tener contentamiento para con el Señor, o que el Señor se puede contentar de nosotros, es cuando nosotros tenemos esa fe que confía en Él, en que Él va a actuar y Él va a hacer las cosas de la mejor manera para cada una de nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe es posible lograrlo. Muy bien, el Espíritu de Jehová. Anhelamos que el Espíritu de Jehová esté sobre nuestras vidas, así como lo estuvo en la vida de Jesucristo. Vamos al segundo espíritu.
espíritu de sabiduría. Muy bien. Segundo espíritu, espíritu de sabiduría. Vamos al libro de Santiago, en el capítulo número 3, en el verso número 17. Dice la escritura: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, tercero amable, cuarto benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Siete elementos también. Volvemos a ver los 7 elementos, porque hay veces que pues nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es sabiduría? ¿Será aquella que tienen los intelectuales que hablan en la televisión? ¿Será la que tienen los escritores, los pintores, los creadores de música? ¿Quiénes serán realmente aquellos que tienen sabiduría? Aquellos que son doctores en alguna elemento o que dan cátedra en las universidades. ¿Quiénes realmente son los que tienen sabiduría? Bueno, aquellos que tienen sabiduría son aquellos que actúan de esta manera delante del Señor, aquellos que actúan con pureza, aquellos que actúan de manera pacífica, que están los conflictos a todo lo que da, pero con sabiduría tratamos de hablar de la manera correcta, de una manera amable, de una manera benigna o buena, una manera de la cual mostramos misericordia aún sobre aquellos que nos han ofendido, y da buenos frutos y no hay hipocresía. O sea, no es una sabiduría fingida, sino es algo real que está dentro de nuestros corazones. Yo necesito que el Espíritu de Dios venga con su sabiduría sobre mi vida. Por eso el Señor dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y le será dada. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. Entonces podemos ver que tú y yo tenemos que actuar con sensatez, con prudencia y con acierto, mostrando estos frutos que vemos en este pasaje. Actuar con sabiduría es acertar. Actuar con sabiduría es no equivocarnos, es quedarnos callados cuando no tenemos que hablar, y cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que hacerlo. Actuar con sabiduría es no moverse por emociones, sino moverse en base a la dirección del Espíritu, caminando en los principios divinos. Así que yo puedo sentir muchas cosas, yo puedo querer muchas cosas, y en base a ello poder tomar decisiones. Pero, mi hermano, ¿qué pasa si yo no estoy queriendo cosas correctas? ¿O qué pasa si mis pensamientos no me llevan a entender qué es lo mejor para mí? Las emociones son engañosas, la palabra lo dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Entonces no podemos guiarnos por emociones, sino tenemos que guiarnos por principios. ¿Dónde encontramos principios? Los encontramos en las Escrituras. Cuando nosotros volteamos a las Escrituras y caminamos en los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas, entonces vamos a tomar decisiones con sabiduría. Entonces vamos a poder actuar de la manera correcta. Entonces nos van a salir bien todas las cosas que nosotros hagamos. Por eso dice la palabra: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando te deleitas en la ley de Jehová, cuando es una delicia para ti, porque entonces esos principios van a estar grabados en el fondo de tu vida y en tu corazón, y vas a caminar en ellos. Amén. Así que no nos guiamos por vista, no nos guiamos por emociones, nos guiamos por los principios establecidos en la palabra del Señor, para que nos vaya bien en todas las cosas. Amén. Muy bien. Tercer espíritu, espíritu de inteligencia.
Vamos a ver el espíritu de inteligencia. Dice el libro de Lucas, capítulo número 2, verso número 47. Y todos los que le oían ¿a quién? A Jesús. Todos los que oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Se maravillaban de su inteligencia y de las respuestas que éste daba. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu de inteligencia sobre de él. En Jesús estaba la inteligencia por el espíritu que había en él. El Señor era guiado por el espíritu. ¿Cuántos se aprendieron el verso de ahora? Y todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, Romanos, ¿qué? 8:14. Muy bien. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y déjame decirte que cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú vas a caminar con inteligencia. Tú vas a actuar correctamente. Tú vas a expresar las palabras correctas. Mi hermano, con Jesús se asombraban hasta sus detractores, hasta los fariseos, hasta los escribas, se asombraban con las palabras que le daba nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Job, capítulo 28, en el verso número 28, dice la escritura: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hay algunos que dicen, o que se han juzgado a sí mismos como personas que no tienen inteligencia a causa de que no les fue no les fue bien en la escuela, o a causa de que tuvieron experiencias desagradables con cursos, con materias, con cosas, ¿no? ¿A cuántos les iba bien en la escuela aquí? 2. ¿Y a cuántos les iba mal? A 3. Y los demás no fueron a la escuela tampoco, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy con esto? Realmente la inteligencia no la marca digamos, el que yo haya sacado 10 en matemáticas. El que haya sacado 10 en matemáticas marca una inteligencia numérica. O sea, soy diestro para los números. Pero una persona que es diestra para los números, ¿será también diestra para la música? Necesitaría tener una inteligencia musical. Los que tienen inteligencia musical pueden ser diestros. Yo conozco ingenieros que son buenísimos con los números, pero nunca pudieron poner un acorde en la guitarra. Nunca supieron, nunca entendieron, nunca cuadraron con el ritmo. Nunca pudieron, aún y que querían, no pudieron. ¿Por qué? Porque no tenían una inteligencia musical. Aquellos que tienen una inteligencia musical, ¿serán expertos en los deportes? Pues dependiendo, si tienen una inteligencia deportiva, lo van a hacer. Si no la tienen, por más que se esfuerzan, van a tener que sufrir el doble o el triple que los que tienen una inteligencia deportiva y que se les facilitan las cosas. Entonces, hay diversos tipos de inteligencia. Está la inteligencia relacional. Hay gente que se sabe relacionar bien fácil. Hay inteligencia emocional también. Aquellos que pueden dominar sus emociones de la manera correcta y actúan pues de una buena manera con la gente y pueden aprender a relacionarse, como hablábamos ahorita. Va ligada la inteligencia emocional y la inteligencia relacional, porque no puedo tener buenas relaciones si no puedo dominar mis emociones, porque tarde que temprano van a salir a flote. Entonces, todas estas son tipos de inteligencia, pero a mí me gusta esa inteligencia que pone el Señor en este pasaje. El apartarse del mal es la inteligencia. Yo creo que el tope a donde puedo llegar es saber que la inteligencia que me va a llevar a tener una vida abundante es aquella que el Señor ha descrito en su palabra. Porque yo puedo ser muy bueno en los deportes o con los números o en las relaciones o en lo que sea, pero si yo estoy caminando en el mal, me va a ir mal.
Y si yo estoy caminando en la verdad divina, estoy caminando en la verdad de Dios, pues me va a ir bien. El apartarse del mal es la inteligencia. La inteligencia es algo que tenemos que aplicar en cada decisión que tomamos en la vida. Es la respuesta a cada interrogante que nosotros enfrentamos. Cuando tomamos decisiones basadas por la guía del Espíritu de Dios, en las cosas que Él ha establecido o en la dirección que Él nos va marcando, nos va a ir bien. Y si nosotros nos alejamos de aquello que nos destruya, pues nos va a ir mejor. Una de las cosas que Jabes oraba al Señor era esta. Él le decía: y si me apartaras del mal para que no me dañe. Jabes significaba dolor. Estaba descrito, profetizado para él por su madre, porque lo había tenido con dolor, que él iba a ser un dolor y que le iba a ir mal. Pero dice la palabra que él fue el más ilustre de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque oraba al Señor y le pedía que extendiera su territorio y que lo librara del mal para que no le dañara. Qué cosas tan importantes tenemos que levantar al Señor día tras día, porque dice la palabra que le concedió Dios lo que pidió. Y el Señor nos concede también cuando nosotros podemos venir delante de Él y clamar a Él y decirle: Señor, dame esa inteligencia, quiero apartarme del mal, quiero seguir en tu camino, no quiero caminar en la carne, quiero caminar en el Espíritu, quiero que tú hagas tu obra en mi vida día tras día y que me vayas perfeccionando. Eso es el caminar con inteligencia, y necesitamos de su Espíritu en nosotros para que podamos realmente vivir esa experiencia. Amén. Muy bien, vamos a la cuarta cosa: espíritu de consejo. ¿Sería un buen consejero nuestro Señor Jesucristo? Pregunto, ¿qué fue lo que el Espíritu depositó en Él para que nos diera todas esas enseñanzas que nos ha dejado día tras día, y que ahora, después de más de 2000 años, podemos aplicarla a nuestro diario vivir, podemos aplicarla a cada situación que enfrentamos, a cada tribulación, a cada aflicción, a cada angustia, a cada momento en el cual hay gozo también, a cada momento en los cuales hay alegría? Hay un sinfín de enseñanzas y de consejos que el Señor nos da a través de su palabra y que Él marcó para que tú y yo podamos salir de tantas situaciones que podemos experimentar en nuestra vida. Estos consejos que el Señor nos dejó se predican domingo tras domingo. Después de 2000 años se siguen predicando domingo tras domingo en las iglesias, se predican en las calles, se hablan en los hogares, se hablan en las familias, y qué bueno es que podamos recibir de ese consejo diariamente. Ahora, el espíritu de consejo que fue depositado en Jesús ocasionó que esa palabra pueda llegar a penetrar en nuestros corazones después de todos estos años. Son consejos que cambian vidas y que cambian corazones. Los consejos del Señor son consejos que restauran a las familias, son consejos que sacan del vicio, de la tristeza, de la depresión, del dolor, de la angustia y aún de la muerte. Consejos que el Señor ha trazado. ¿Cuántos de aquí pensaron en morir en algún momento de sus vidas cuando estaban alejados del Señor? Tal vez había gente, tal vez aquí no lo haya ninguno, pero yo conozco a muchos que querían morirse, que querían quitarse la vida ya, y que en uno de esos momentos llegó el consejo de la Escritura, llegó el consejo de la palabra de Dios y tocó las vidas y los corazones de esas personas, y fueron transformados y fueron llenos de su poder, y se fue las tinieblas de su vida, se fue la depresión, se fue el dolor que estaban enfrentando, y el Señor los llevó a una nueva vida. Cuando una persona está en depresión, está como que adentro de una nube gris y espesa que no le permite ver la claridad del día, y eso es lo que el Señor viene a librar también a través de su palabra. El salmista lo expresó de esta manera, ahí en el Salmo 33, en el verso número 11, dice el Señor: el consejo de Jehová
permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Tú y yo hemos recibido el consejo del Señor. ¿Y sabes cuál es la mayor bendición? Que no solamente se detiene en ti, va a seguir con tus hijos, va a seguir con tus nietos, con tus bisnietos y con todos los que vengan hasta que el Señor regrese aquí a la tierra por segunda ocasión. Qué bueno es que ese consejo pueda seguir vivo en nuestras vidas, en nuestras familias. Qué bueno es que el Espíritu de Dios venga a traer ese espíritu de consejo para que tú y yo seamos partícipes en la labor y en el ministerio que Dios nos ha dado, primeramente con los de nosotros. Organiza esas juntas familiares, esos devocionales, esos tiempos que se necesitan tener en la familia primeramente, y que después Dios te siga usando con tus vecinos, con la gente que está alrededor tuyo. Si el Señor te va a levantar en algún ministerio, que Dios te use en ese ministerio también, o si estás en algún ministerio, que el Señor traiga ese espíritu de consejo para que en el momento en que tú tengas que darlo, pues tengas esa palabra para poder compartir. Mira, uno como pastor, no creas que se las sabe todas. Necesitas la ayuda de Dios, necesitas del Espíritu de Dios que venga a hablarte. Muchas veces en ese momento te está platicando la persona y tú la estás escuchando y poniendo mucha atención y diciendo al Señor: Señor, ¿de qué está hablando este cuate? No sé lo que trae, ¿qué hago? Ayúdame. Y de repente el Señor, ¡pum!, trae un flechazo y trae una línea y trae una guía en la cual tú te tienes que mover, y ya puedes transmitirle ese mensaje de parte del Señor a esa persona. No es sencillo, mi hermano, en nuestras capacidades. Necesitamos el espíritu de consejo de parte de Dios para hablar su palabra y su verdad. Quinto espíritu, espíritu de poder. ¿Cuántos anhelamos ver el poder de Dios? El espíritu de poder iba a venir también sobre el Mesías, un poder tal con el cual Él estaría haciendo bienes y sanando, así lo dice la palabra. Es el mismo poder que Él le dijo a sus discípulos que recibirían y que se quedaran en Jerusalén hasta poderlo recibir. Cuando el Señor partió hacia la gloria, dijo: quédense aquí en Jerusalén y recibirán poder, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que recibir el poder de Dios. Si no, no iban a poderle ser testigos al Señor en todos esos lugares. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos si le dicen: mira, Señor, tenemos que actuar rápidamente, y yo creo que lo mejor es que no nos quedemos en Jerusalén, sino que salgamos a Samaria y a Judea y vayamos hasta lo último de la tierra a predicar tu palabra, y se salieran de ahí, de ese lugar, inmediatamente? ¿Habrían recibido el poder de Dios? ¿Podrían haber ellos logrado lo que lograron en ese tiempo y que nosotros podemos ver reflejado en nuestros días? Definitivamente no. Porque no era en sus fuerzas ni en sus capacidades. No es porque tú tengas un seminario teológico o una licenciatura en divinidades o doctorado en divinidades que nosotros vamos a poder transmitir de una manera eficaz la palabra de Dios. Necesitamos el poder de Dios derramado en nuestras vidas para nosotros ser más efectivos en todo lo que nosotros hagamos. El simple hecho de hablar de Cristo no es solamente compartir la experiencia del conocimiento que tenemos de Él o lo que Él ha hecho en nosotros. Se tiene que manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: y mi predicación, dice, no ha sido con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ando echándole el ojo aquí, no voy a caer, ¿verdad? No ha sido, mi predicación no ha sido de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino mi predicación fue fundada en el poder de Dios. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios con poder, cosas suceden.
Una persona sin el poder de Dios puede compartir de la palabra y la gente nunca se va a convertir. Pero luego llega otro y con 2 o 3 simples frases que le pueda decir a esta persona, va a estar quebrantada y va a doblar sus rodillas delante del Señor. Y después de años de vivir sin Él, ahí se va a convertir al camino del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, entonces las cosas van a suceder de una manera más efectiva. Ahora déjame decirte algo. El poder de Dios se derrama a través de la unción del Espíritu en nosotros. Recuerda que este es un espíritu de poder. Entonces tenemos que tener un derramamiento de esa unción. La unción es el aceite con el cual se revela el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos esa unción. Ahí te va. La salvación es gratuita. ¿Cuántos lo sabemos? No te cobra el Señor, ni nadie te cobra para llevarte a Cristo. Pero la unción no es gratuita, ¿ok? ¿Cómo se paga para obtener la unción? Una de las personas ahí en las Escrituras, Bar Jesús creo que se llamaba, hablaba con el apóstol Pedro y le decía: ¿cuánto te pago para tener la unción que tú tienes? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Apártate de mí, porque tú no sabes que la unción no se compra con dinero. ¿Con qué se compra la unción entonces? La unción se compra cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor. Tú no puedes llenarte de la presencia del Señor si tu único tiempo que tienes con el Señor es cuando vas a la iglesia, cuando vas. Tú no puedes llenarte del Señor cuando solamente eres un espectador. Tú tienes que tomar una parte activa con Cristo, llenarte de Él, llenarte de su presencia, pasar tiempo con Él. Es a través de la oración, es a través del ayuno que una persona empieza a llenarse de la presencia de Dios, y entonces el poder de Dios es derramado sobre su vida. Y entonces esa persona puede ser un instrumento más poderoso de parte de Dios. Mira, entre más nos acerquemos a las cosas del Espíritu, más llenos del Espíritu vamos a estar. Entre más nos acerquemos a las cosas de la carne, más llenos de la carne vamos a vivir. Y no vamos a poder entender eso. Yo conozco, hay veces que de repente algún hermano cristiano me invita a su casa y tiene su lista, ¿verdad? Esas de Spotify ya preparada, y ahí empiezas a escuchar música, 2, 3 cantos cristianos, y de repente Los Héroes del Silencio, y de repente como que te marea un poquito la lista que tienen de música, y cómo pasan de un extremo a otro. Entonces sales con el estómago revuelto a veces de ese lugar. Y la verdad de las cosas es que muchos dicen: no, pues es que ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? No tiene nada de malo escuchar música. Y hay veces que yo me pregunto: ¿y estarán escuchando lo que están diciendo esas personas? ¿Estarán escuchando lo que están cantando esa gente? La verdad de las cosas es que muchas veces la gente no lo entiende y no ha comprendido que el poder de Dios se recibe a medida que nosotros nos alejamos de la carne y nos acercamos a las cosas del Espíritu, a la presencia de Dios. Es ahí donde hay vida, donde está la experiencia más gloriosa que nosotros podemos tener. Muy bien. Sexto espíritu, espíritu de conocimiento. Jesús fue lleno de espíritu de conocimiento y de ciencia. Podía discernir el corazón y el pensamiento de la gente. Conocía de la misma manera al Padre y hacía lo que Él decía y lo que Él hacía. Una de las cosas en las que muchos cristianos batallan, por ejemplo, es en que no conocen a Dios. Hay cristianos que no conocen a Dios, no han tenido un encuentro con Él, han hecho a Dios a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué quiere decir que hagan a Dios a su imagen?
que lo hacen a la manera en que ellos quieren. Entonces, tal vez no hacen un Dios de barro o de madera, pero sí se hacen un Dios a su medida, ¿ok? Y empiezan a formar doctrinas en su mente y en su corazón para decir, este es Dios, y a este Dios yo voy a seguir. Por ejemplo, decía un amigo que es también, que conoce al Señor, ¿verdad? Y él decía, mira, cuando somos contemporáneos de edad, ¿no? Y él decía, no, mira, cuando yo iba a la primaria, yo era el único cristiano de toda la primaria. ¿Alguien le tocó así también? Que era el único cristiano de toda la primaria. Y dice, pero ahorita mis hijos van a la escuela y tienen como 4 o 5 compañeritos que son cristianos. Dice, pero ¿sabes qué es lo peor? Porque uno dice, ay, qué padre que tocaste con compañeritos cristianos que piensan igual, que van a guardar sus vidas, que están en el camino del Señor. Pero dice, ¿sabes qué es lo peor? Que esos 4 o 5 compañeritos están peor que todos los que no conocen al Señor. Y todo eso muchas veces viene de las propias familias de padres cristianos que tampoco conocen al Señor, que tienen una religión, que tienen una idea de lo que es el Señor, pero que no han profundizado realmente en lo que el Señor anhela y desea para sus corazones. En el segundo libro, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, en el verso 6, dice la palabra, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, había tinieblas en nuestra mente, cosas que venían a traer oscuridad a nuestra vida. Caminábamos fuera de su voluntad, fuera de su propósito, fuera de los principios de Dios, haciéndonos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y no viendo la santidad de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas como debería de haber sido. Pero dice aquí este pasaje que Él iluminó nuestro conocimiento a través de lo que Él hizo en Cristo Jesús. Él puso ese espíritu de conocimiento en su vida para conocer de una manera más profunda al Padre, y así mismo lo pone en cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Nosotros cuando nos acercamos al Señor y anhelamos conocerle, nosotros podemos venir delante de su presencia y conocerlo de una manera diferente. Ahora, cuando vienen las tribulaciones, por ejemplo, ¿cómo vamos a conocer a Dios como nuestro sanador si no hemos tal vez tenido alguna enfermedad de muerte? O si tal vez no hemos tenido una enfermedad difícil en nuestra vida. Es a través de la sanidad. ¿Cómo lo conocemos como nuestro libertador? Cuando Él nos libera. ¿Cuántos nos ha liberado aquí de cosas? Ha roto nuestras cadenas. Entonces Él es mi libertador. No es el libertador de Juanito, de el que sea. No, es el mío, porque a mí me liberó. Rompió mis ataduras. ¿Cómo lo voy a conocer como mi pastor? Bueno, pues cuando yo andaba desviado y andaba perdido en el camino de muerte en el cual caminaba, Él vino y con su mano poderosa me sanó, me restauró, quebró, sanó mis heridas y me llevó por verdes pastos a pastar delante de Él, y junto a aguas de reposo. Él lo hará desde ahora y para siempre. ¿Y cómo lo conozco? Bueno, pues cuando tengo esa experiencia, cuando empiezo a ver al Señor que me pastorea. ¿Cómo conoció mi hermano a Dios como su protector? Pues después de que dio 15 vueltas ahí en la carretera Monclova, lo libró de la muerte y ahora está vivo y no pasó nada, gracias a Dios, porque Dios fue su protector. Y así es con cada uno de nosotros. Que el Señor nos lleve el conocimiento suyo en todas las cosas. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado.
El temor a Dios nos lleva a caminar en la santidad de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, después de ese encuentro con Dios, nos lleva también a caminar en temor, en un temor reverente delante de Él. Nos lleva a ser santos como Dios es santos. Mira, mi hermano, la santidad es un proceso de perfeccionamiento en el cual tú tienes que caminar día tras día para llegar a la estatura del varón perfecto. Así que, ¿cuánto te falta? El problema no es cuánto te falta realmente. El problema es, ¿vas avanzando en ese perfeccionamiento? ¿Vas quitando de tu vida lo que estorba? Cuando entré a boxear, recuerdo, en aquellos años, ¿verdad? Que le hice de boxeador en algún tiempo. Llegué a debutar profesionalmente en el boxeo. Y recuerdo que pues yo entré medio llenito. Yo entré ya tarde al boxeo, entré a los 18 años, ¿verdad? Porque pues no había tenido la oportunidad de haberlo hecho desde antes, pero me gustaba mucho. Y aparte me gustaba pelearme mucho en la calle, andaba muy mal, ¿verdad? Y dije, bueno, pues aquí van a pagar, pues yo creo que está mejor, allá no pagan, nada más allá te cobran los moretones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues aquí vamos a entrarle al box. Y el primer día que entré, yo andaba de vicioso también, entonces yo me andaba muriendo el primer día y dije, o fumo o entreno. Fue una decisión que tuve que tomar ese mismo día. Entonces dije, no, pues entreno, quiero pelear. Y dejé el cigarro, ¿verdad? Y empecé a entrenar y empecé a quitar muchas cosas de mi vida. ¿Por qué? Porque a mí me gustó mucho ese deporte, me había fascinado bastante y dije, pues yo quiero desarrollarme. Y al principio fue fácil quitar muchas cosas. ¿Por qué? Porque traía como unos 10 kilos, no, como unos 15 kilos de más en ese tiempo. Imagínate, estaba chavo y traía como 15 kilos de más para el peso que tenía que llegar. Y el problema no fue bajar los 10 primeros kilos, el problema fue bajar los otros 5 kilos que todavía tenía que rebajar. Estaba pesando como algunos 76 kilos y tuve que bajar a 62 kilos, recuerdo en ese tiempo. Entonces el problema fue de los 65, 66 a los 62. Son los más difíciles de bajar esos kilos. ¿Por qué? Porque ya no te queda mucho de dónde quitar. Y muchas veces así se da en la vida del cristiano. Entramos en el camino del Señor y sí, te quitas el cigarro y te quitas el alcohol, pero luego quedan esos kilitos que son bien difíciles de bajar. Y es la ociosidad espiritual que muchas veces podemos llegar a tener, que no nos metemos con el Señor, no nos metemos con su palabra. Es la televisión, son las redes sociales, es eso, son tantas cosas que realmente nos quitan aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Es el mal carácter, es el enojo, es la gritería, son los pleitos. Sí, todo eso lo practican también los cristianos. Por eso dice el apóstol Pablo, bueno, ya dejaron todas estas cosas, ahora quítese de ustedes toda gritería, toda contienda, y empieza a hablar de otras cosas que tal vez no eran tan destructivas como las otras, pero que de igual manera siguen siendo obras de la carne que nos están deteniendo. Y el Señor nos quiere ir perfeccionando día tras día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 7 verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos sabemos que tenemos grandes promesas en Cristo Jesús? Bueno, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Necesitamos el espíritu de temor de Dios sobre nuestras vidas. No espíritu de temor, no, espíritu de temor de Dios es el que necesitamos en nuestras vidas para ser cada día más como Él. Termino con esto, mi hermano. No sé, quisiera invitar a los muchachos aquí de la música, si pueden pasar, por favor. Termino con este pasaje. Juan capítulo 1, en el verso
número 16. Dice, porque de su plenitud, ¿de la plenitud de quién? De Cristo, de Jesús, de aquel en quien fue depositado los 7 espíritus de Dios. De esa plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia es derramada en cada una de nuestras vidas. La plenitud de Dios se manifestó sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino al mundo, fue lleno del Espíritu de Dios. Esos 7 espíritus de Dios es la manifestación del Espíritu Santo que también Él quiere poner en cada una de nuestras vidas y que Él prometió que vendría sobre nosotros. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así que, ¿qué necesitamos hacer en este tiempo? Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que esa obra gloriosa que hubo en nuestro Señor Jesucristo sea manifiesta también en cada uno de nosotros. Poder caminar con sabiduría, poder caminar con inteligencia, poder caminar en el conocimiento de Dios, experimentando día tras día lo que Él tiene para nosotros, vivir bajo su consejo, que el poder de Dios pueda actuar en cada una de nuestras vidas y pueda fluir para dar ese fruto abundante que tú y yo necesitamos dar, y vivir y caminar en la santidad de Dios, porque sin santidad nadie podrá verle a Él. Inclina tu rostro. Yo quisiera primeramente orar por aquellas personas que aún no han conocido a Cristo. Puedo invitar a que nos pongamos de pie en esta hora. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, no puedes ver el mover de Dios en tu vida. No puedes ver obrar el Espíritu Santo en ti. La manifestación del Espíritu de Dios viene a través de Jesús cuando entramos en sus caminos. Y si tú nunca has invitado al Señor Jesucristo a venir a tu vida, yo te invito en esta hora a que puedas hacer una oración conmigo y puedas invitarle a habitar en ti. Pero no solamente que hagas esta oración, porque no es cualquier cosa. Es un compromiso que tú vas a tomar con el Señor para caminar en su voluntad y para hacer todo lo que Él nos pide. Ya su señorío va a estar sobre tu vida. Y si eso es lo que tú anhelas y deseas, repite conmigo estas palabras. Dile al Señor: Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti. Yo creo que tú moriste y creo que tú resucitaste de los muertos. Te pido que perdones mi pecado y laves mi maldad. Quiero caminar en tu voluntad, ser lleno de tu Espíritu desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí con tus ojos cerrados, ¿hay alguno que hizo esta oración que pueda levantar su mano por primera vez? Muy bien. Permíteme hacer una oración por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Yo oro para que el toque de tu presencia esté sobre sus vidas, Señor, y puedas llenarles de tu gracia y de tu amor, Señor. Que el toque de tu Espíritu pueda venir en esta hora, Señor, y les selle y les haga formar parte de esa familia gloriosa que es la familia tuya, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que harás en cada una de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Quisiera hacer un llamado también, mi hermano. Tal vez sean tiempos en los cuales Dios está hablando.
Son tiempos, de hecho. Son tiempos en los cuales Dios está trabajando con nosotros. La venida del Señor Jesucristo se acerca. Estamos oyendo de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de todas esas señales que el Señor habló en su palabra que vendrían. Yo quiero invitar a todos aquellos que dicen: yo quiero llenarme de la presencia de Dios en este tiempo. Yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios en este tiempo. Yo quiero pagar el precio para alcanzar ese derramamiento de la gloria de Dios en mi vida. Y si ese es tu deseo, y si tú tienes esa hambre en tu corazón y tienes ese anhelo de recibir del Espíritu Santo en ti, pues ven aquí al frente y nada más humíllate delante del Señor y dile: Señor, yo quiero que tú obres en mí, yo quiero que tú trabajes en mi vida, yo quiero llenarme de tu presencia. Y vamos a ser ministrados por el Señor y vamos a permitirle a Él que haga su obra en cada una de nuestras vidas. Solamente acércate y mientras estamos adorando vamos a pedirle a Él que Él pueda manifestar de su gloria y de su presencia en cada uno de nosotros. Amén.